al emitir comentarios en torno al tema de seguridad en la sesión de la Comisión Permanente, luego de que la mesa directiva concedió el uso de la palabra a legisladores que la solicitaron para referirse a diversos asuntos. Por el agonizante PRD, el mamarracho y gato de los chuchos y Claudio X González, Marcelino Castañeda dijo festinando para sacar raja política que los disturbios en Chiapas, Guanajuato, Estado de México, Michoacán y actualmente en Chilpancingo, Guerrero, muestran el supuesto clima de inseguridad que se vive. Lo ocurrido en Guerrero es la muestra más clara de la incapacidad e ingobernabilidad de los estados donde gobierna Morena, espetó el Porro. Además mencionó demagogo y oportunista que esto no es un asunto de la derecha o del pasado, sino un asunto que lastima al pueblo de México actualmente. Si acaso hay una responsabilidad de los gobiernos anteriores, hoy gobiernan ustedes, entonces corrijan su estrategia fallida de abrazos y no balazos. Finalizó el mezquino, creyendo que con amarillismo desgasta a la 4T. Tras escuchar la bajeza del mamarracho perredista, el diputado Reginaldo Sandoval Flores del PT le respondió e indicó contundente que el grupo criminal llamado Los Ardillos en Chilpancingo, Guerrero, no nació en este gobierno, sino que data de 2008, y lo sucedido ahí no debe ser tema de preocupación para pensar que el plan del actual gobierno ha fallado. Ya hay plena normalidad y está identificado con claridad qué pasó con ese grupo. Además mencionó tajante que la presidencia municipal de Chilpancingo debe responder si está vinculada o no al grupo delictivo, así como también deben responder los presidentes municipales que pudieran estar en una situación semejante. La estrategia diseñada en materia de seguridad está avanzando, finalizó para callar a los buitres perredistas y a sus amos de la mafia del poder. Veamos enseguida cómo un chacho de los chuchos y lacayo del señor X es callado y humillado por el diputado Reginaldo Sandoval por usar notas amarillistas para atacar a AMLO y a la 4T. Gracias, con su venia, senadora presidenta. Hace unos meses, el recientemente fallecido Porfirio Muñoz Ledo, por eso siempre hemos dicho que fue muy controversial su forma de ser, acusó a esta administración de ser un narcogobierno. Poco a poco, tristemente, la realidad le ha dado la razón. Disturbios en Chiapas, Guanajuato, en el Estado de México, en Michoacán y actualmente en Chilpancingo, Guerrero. En estos estados se han dado situaciones por demás lastimosas que vivimos en un clima de inseguridad. Lo ocurrido en Guerrero este fin de semana es la muestra más clara no solo de que existe inseguridad, sino de la incapacidad e ingobernabilidad de los estados donde gobierna Morena. ¿Cómo que no hay de qué preocuparse en Chilpancingo? El oficialismo ha decidido solo ver y dejar pasar, siendo indiferentes a la vida de las y los mexicanos, observando simplemente cómo el Estado está siendo secuestrado. Esto no es un asunto de la derecha ni del pasado, es un asunto que lastima al pueblo de México actualmente. Y si acaso hay una responsabilidad de los gobiernos anteriores, hoy gobiernan ustedes, entonces corrijan su estrategia fallida de abrazos y no balazos. El día de ayer uno de sus candidatos, el ex canciller Marcelo Ebrard, reconoció públicamente que el Estado de Derecho está en riesgo en nuestro país, que las y los mexicanos no se sienten seguros de viajar al interior, declarando también que él cambiaría esta absurda y ridícula política de abrazos y no balazos. Recientemente se filtró un video de la alcaldesa de Chilpancingo en un restaurante con un líder de una organización criminal. Ustedes, den muestra ustedes que no tienen nada que ver con estos grupos. Deslíndense si es necesario de la alcaldesa. Por menos de esto, ya que ustedes reclaman a los gobiernos anteriores, por menos de estos gobiernos renunciaban. Pero no sean cómplices, pues ¿cuál es su posición al respecto sobre estos temas? ¿Acaso ustedes han perdido la sensibilidad y el amor a México? No sean cómplices, es cuanto. Bueno, miren lo que pasa en Chilpancingo. No es un tema como para
alarmarnos de que ya la estrategia falló y que la inseguridad está por todos lados. Eso es equivocado. Ya hay plena normalidad y está identificado con claridad qué fue lo que pasó en Chilpancingo con el grupo de los Ardillos, este grupo criminal que no nació ahora en este gobierno, sino que tiene desde 2008. Y esta violencia que genera luego dificultades como para las autoridades municipales que no tienen una policía con capacidad para hacerles frente, y entender perfectamente que la estrategia que está operando y diseñada va avanzando. La presidenta municipal, como ya también lo dijo el presidente con toda claridad, tiene que responder si está vinculado o no al grupo delictivo. Y así tienen que responder miles de presidentes municipales o cientos de presidentes municipales que pudieran estar en una situación semejante. Y entender que el tema de la violencia, de dónde viene, y comprender el ejercicio. Porque si solo criticamos y no aportamos los errores y los fallos, no vamos a avanzar. No tengo ninguna duda de que esto que nos está ocurriendo ahora es lo que se generó en gobiernos anteriores, sobre todo con el gobierno de Calderón. Porque con el gobierno de Calderón se vio el esquema que se venía operando anteriormente, que se llamaba el método de delincuencia administrada. Y tan administrada fue que el secretario de Seguridad Pública era el enlace con uno de los cárteles, uno de los grupos. Por eso ahora no existe, la impunidad, y no existe ningún pacto. Y va a fondo el combatir la delincuencia y que no quede nadie impune por los delitos que se cometen. Ya se informó también que ya hay 2 presos de los Ardillos y ya hay normalidad ahora en Chilpancingo. Y vamos a hacer justicia sin ninguna duda. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, Campeche. A partir de 2018 se vive la cuarta transformación, que dejó atrás un modelo neoliberal, una forma que enajenó los bienes de la nación. Pero llegó el presidente López Obrador y separó el poder político del poder económico. Un presidente que gobierna para su pueblo, que dejó de gobernar para unos cuantos. Se construye el Tren Maya. Por primera vez se miró al sureste para darle beneficios al sureste. Y yo les pregunto, ¿por qué antes no había todo esto? ¿O sí lo había? ¿Había obras como el Tren Maya? ¿Y dónde estaba el dinero entonces? Se lo robaban. Esa es la gran diferencia. Hoy los recursos van para el pueblo de México y para el desarrollo con bienestar. Eso es la cuarta transformación de la vida pública. Claudia Sheinbaum. Sinaloa es vital para nuestro país. Dice el dicho, sin maíz no hay país. Así que siempre decimos que Sinaloa, el granero de México, sin Sinaloa, sin maíz, no hay país. ¡Que viva Sinaloa! Y aquí en Sinaloa saben que la cuarta transformación es el camino a seguir. ¿Sí o no? Nosotros luchamos por principios y esos principios están enmarcados en un pensamiento, y ese pensamiento del humanismo mexicano se traduce en 3 principios: por el bien de todos. El segundo principio: no puede haber gobierno rico
con pueblo pobre. Y el tercer principio, el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Claudia Sheinbaum. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.